Gracias, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo para continuar con el desarrollo de su espacio Contacto Social. Bien, señores, aquí tenemos una información que nos llama mucho la atención y creemos que el presidente Medina va a tener que tomar esto en cuenta, porque parece ser que esto se va a convertir en una rutina y es muy peligroso que los funcionarios de un gobierno estén contradiciéndose. Ya esto ocurrió en una ocasión en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández y el doctor Fernández tuvo que cancelar a Franklin Almeida en ese momento porque aun cuando le llamó la atención no hizo caso y siguió haciendo pronunciamientos en aquella época en que se estaba peleando con Aura Celeste Fernández, quien estaba en la Junta y que es la esposa de Guillermo Moreno. En el día de hoy tenemos la información de que la fiscal del Distrito Nacional y el Procurador General entran en contradicciones con relación a la medida tomada por el gobierno de lanzar los militares a patrullar junto a la policía para de esa forma controlar la delincuencia en el país. Sabemos que los problemas sociales que acarrean la delincuencia en la mayoría de los casos no se resuelven con patrullaje. De eso estamos conscientes, pero sí sabemos que algo había que hacer y no era escribir artículos en los periódicos ni era dar declaraciones a la prensa radial o televisiva. Había que tomar medidas drásticas y eso hizo el gobierno. El gobierno de manera responsable ordenó de que los militares hicieran patrulla conjuntamente con la policía y esto pues indudablemente que aunque sea de una manera transitoria pues ayuda a disminuir la delincuencia. El gobierno conjuntamente con esto pues debe ir analizando los puntos, cada uno de los puntos que son neurálgicos en este problema y tratar de ir resolviendo por parte los problemas sociales que acarrean la delincuencia en muchísimos casos. Pero de ahí a que la procuradora fiscal se destape diciendo que no está de acuerdo con el patrullaje que se ha autorizado, esto dista mucho. Y esto podemos verlo solamente en el sentido de que esta joven abogada, pues ella como que se siente tan comprometida con el doctor Leonel Fernández que ella cree que está en la oposición. Aún en el gobierno del licenciado Danilo Medina, yo creo que ese es su pensar, eso es lo que la lleva a ella a dar declaraciones de esta naturaleza, de creerse que está en la oposición, porque esta señora está comprometida hasta la médula con el doctor Leonel Fernández, que fue quien la nombró como fiscal del Distrito Nacional traída desde Santiago, por encima de muchísimas personas con mucho más capacidad y mucho más experiencia que ella, pero ok, todos tenemos la oportunidad en la vida, a ella se le dio y amén, pero de ahí a que usted critique las medidas tomadas por su gobierno, por su jefe, porque ella no depende finalmente de ninguna otra persona, sino del presidente de la República, eso pues deja mucho que decir. Yo creo que lo menos que debe hacer el presidente Danilo Medina es firmar un decreto destituyéndola de la fiscalía, porque debe ser consecuente. El grupo, el gabinete gubernamental debe estar a unísono y no deben haber voces dispersas. Entonces, el procurador de la República, el doctor Domínguez Brito, dice que está de acuerdo con las medidas, pero dice Berenice que no. Dice, nosotros por principio general no creemos mucho en utilizar militares para la seguridad ciudadana, pero como desconozco en qué consiste en su totalidad el ingreso de militares, prefiero no opinar sobre el tema. Prefiere no opinar, pero ya está opinando.
ya está diciendo que no está de acuerdo, está en desacuerdo con su jefe. Entonces, creemos que esta señora, pues, aparte de otros hierros que ha cometido, otros errores, ya está bueno. El presidente de la República debe aprovechar la oportunidad y destituir a la fiscal del Distrito Nacional. En otro orden, pues tenemos también las pruebas nacionales. Se está convocando a las pruebas nacionales y, señores, nada más y nada menos que 80 millones de pesos invertirá el gobierno dominicano en las dos convocatorias a pruebas nacionales. La pregunta que nos hacemos desde acá, y probablemente usted se hace desde su casa, es: ¿para qué sirven las pruebas nacionales? ¿Qué se logra con las pruebas nacionales? Yo creo que los resultados finales de las pruebas nacionales son negativos, porque en definitiva, estas pruebas lo que hacen es crearle un sentido de frustración a muchos estudiantes que durante todo el año fueron buenos en sus aulas, en sus escuelas, en sus colegios, donde recibieron el pan de la enseñanza. El día de las pruebas o cuando le toca las pruebas nacionales se ponen nerviosos y pasan a ser de estudiantes excelentes, pasan a ser entonces estudiantes de tercera categoría. Pero independientemente de eso, no creemos que un estudiante, porque en un examen tome una prueba y qué sé yo, muchas veces aquí las pruebas se han convertido en negocios. No es una ni dos veces que se ha descubierto en que con esto hay mafia, y muchos padres sin vergüenza le compran las pruebas, los folletos para sus hijos, pero en definitiva las pruebas nacionales no son una solución para los problemas educacionales que hay en nuestro país. Esos 80 millones, todo ese dinero que se gasta debe ser invertido en otras áreas de la educación, debe ser fortalecida la educación, pero durante el proceso, durante el trayecto. Hoy día usted ve a estudiantes escribiendo y de verdad que más que pena da vergüenza. Da vergüenza cómo los bachilleres de hoy día le escriben a usted hasta servilleta con B larga o con C. Y yo no estoy exagerando, yo sé lo que le estoy hablando. Entonces, no es verdad que las pruebas nacionales van a resolver ese tipo de problemas. Probablemente, en un examen que no tenga que ver con gramática, un estudiante comete una serie de fallas, de faltas ortográficas, pero esto no es tomado en cuenta en las pruebas nacionales porque ese no era el examen. A lo mejor un examen de matemática, quizás la respuesta está bien, pero el estudiante ha escrito ahí barrabasadas desde el punto de vista de la regla gramatical. Entonces, creemos que en algún momento alguien desinteresadamente, porque sabemos que esto tiene muchos intereses, el hecho de que se siga impartiendo las pruebas nacionales, esto tiene muchos intereses, de ahí se beneficia mucha gente se beneficia de ahí. Entonces, deberá llegar el momento en que alguien de manera desinteresada, pues, comience a dar los pasos para que se eliminen las pruebas nacionales y conjuntamente con esto se fortalezca la estructura que durante todo el proceso debe llevar la educación dominicana. 80 millones de pesos se van a gastar en las dos convocatorias a pruebas nacionales según su directora. Señores, en el día de ayer, cumplía año el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional y expresidente
constitucional de la República en armas. En el año 1965 el coronel Camaño fue el héroe de la revolución y ocupó la presidencia en medio de ese proceso. Nació Camaño en San Juan de la Maguana el 11 de junio del año 1932 y ayer se conmemoró una misa en ocasión de su aniversario que hubiera cumplido 81 años. Camaño murió, ya ustedes saben, durante el año 1973, durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Entonces, es importante que figuras como la de Francisco Alberto Camaño Adeñó siempre la tengamos presente, la tengamos pendientes, porque es una de las personas que dio su vida por la libertad, por la democracia de nuestro país. Entonces, figuras como estas, pues no debemos olvidarlas, debemos tenerlas siempre pendientes en sus fechas de nacimiento, así como también en su fecha en que murieron. Señores, hay un problema que siempre está latente, sobre todo en los hogares en donde no hay muchas condiciones de salubridad, y es la leptospirosis, esta enfermedad que tiene que ver con los ratones. Entonces, es muy bueno que usted pues se cuide, usted trate de mantener los alrededores de su casa higienizados o tratar de ponerle veneno a los ratones, que no estén conviviendo con usted estos animales, porque son muy dañinos. Dice una información por acá que al menos 17 casos sospechosos o con síntomas de leptospirosis tienen registrados la Dirección General de Epidemiología. Hasta el momento, según el informe, tienen esos casos y 8 problemas de muertes. O sea que realmente esto es un caso que hay que tomarlo muy en cuenta, porque la leptospirosis siempre ha estado cerca de los hogares en donde hay problemas de insalubridad. Bien, tenemos algunas noticias locales, pero vamos a ir a la segunda pausa del día. Así es que permanezcan por ahí para que podamos compartir las noticias que aún nos quedan. En breve nos vemos.